Nunca imaginé que el día en que perdería al amor de mi vida sería también el día en que perdería a mi propia hija. El dolor del luto aún era un nudo en mi garganta cuando sus frías palabras me golpearon. No eres bienvenida al funeral de papá. Mi mundo se derrumbó 2 veces. Mi hija, a quien llevé en mi vientre, a quien amé incondicionalmente, me estaba echando, pero ella no sabía. Oh, ella nunca podría imaginar que, en mis manos, había un trozo de papel, un secreto silencioso, capaz de poner su ambicioso plan patas arriba y revelar la verdadera cara de la traición. Esta es la historia de cómo la codicia puede corroer incluso los lazos de sangre más sagrados, y de cómo la justicia, aunque tardía, siempre encuentra su camino. Una historia sobre el abandono, sobre una madre que, en medio del dolor, encontró la fuerza para luchar por lo que le correspondía por derecho, y al final, sobre una lección que ningún dinero del mundo puede comprar. ¿Desde dónde nos estás viendo y a qué hora? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para más historias que tocan el alma. Mi vida con Carlos fue una canción de amor, una melodía suave que comenzó en un baile de graduación en Campinas, en el interior de São Paulo, donde el olor a jazmín y la brisa de la noche se mezclaban con la promesa de un futuro. Él, un ingeniero recién graduado con sueños grandiosos; yo, una profesora de literatura, con la cabeza en las nubes y el corazón en las manos. Nuestro amor no fue un rayo, sino un río que fluyó, profundo y constante, esculpiendo un camino de complicidad y respeto. Construimos nuestra vida ladrillo a ladrillo, no solo financieramente, sino emocionalmente. Recuerdo las cenas en nuestra primera casa modesta, el aroma a albahaca de la cocina, las risas ahogadas de Carlos cuando me equivocaba con alguna receta nueva. Éramos un equipo, un solo cuerpo en 2 almas. El ascenso de Carlos en el mundo de los negocios fue meteórico, pero él nunca perdió su esencia. Recuerdo que llegaba a casa, cansado, pero con un brillo en los ojos al hablar de sus nuevas ideas. Y yo, con mis libros y mis clases, era su puerto seguro, el refugio donde encontraba paz. Nuestra hija, Sofía, llegó para completar nuestro cuadro, una niña de ojos grandes y curiosos, que heredó la inteligencia de su padre y la sensibilidad de su madre. Yo le enseñé a amar las palabras, a encontrar la belleza en la poesía. Carlos le enseñó la lógica, a resolver problemas complejos. Éramos una familia unida, un cuarteto armonioso. Las mañanas de domingo eran sagradas, con el olor a café fresco invadiendo la casa mientras leíamos el periódico juntos, y Sofía dibujaba a nuestro lado, las vacaciones en la playa, el sonido de las olas, los castillos de arena que construíamos con la pequeña Sofía. Esos recuerdos son como fotografías enmarcadas en mi mente, cada una de ellas vibrante, llena de colores y risas. La mansión en la que vivíamos, valorada en $70 millones, no era solo una casa, era un santuario. Cada habitación, cada jardín, cada árbol contaba una parte de nuestra historia. Allí creció Sofía, donde aprendió a andar, donde celebramos cada cumpleaños, cada logro. Las paredes resonaban con risas, consejos, abrazos. No era un símbolo de riqueza, sino un testimonio de una vida construida con esfuerzo, amor y dedicación. Nunca nos importó el lujo por el lujo, sino el confort y la belleza que aquello nos proporcionaba, principalmente la seguridad para nuestra familia. Carlos siempre decía que la verdadera riqueza estaba en las experiencias, en los recuerdos que construíamos juntos, y no en los bienes materiales. Y yo siempre estuve de acuerdo. Nuestros amigos y familiares, muchos de ellos modestos, siempre eran bienvenidos, sin distinción alguna. Nuestra puerta estaba siempre abierta para quien necesitara un hombro amigo, un plato de comida o una palabra de cariño. El cambio en Sofía comenzó sutil, casi imperceptible, como una pequeña mancha en un tejido fino. Primero, la distancia en las cenas. Después, las llamadas menos frecuentes. Las visitas más espaciadas. Lo atribuíamos a la universidad, a la prisa de la vida adulta, al mundo que se abría ante ella. Pero, en realidad, era algo más profundo. Un distanciamiento que no era solo geográfico.
La búsqueda de un estilo de vida más extravagante, de círculos sociales que ella veía como superiores, comenzó a moldear una Sofía diferente de la que conocíamos. Empezó a asistir a fiestas que no nos incluían, a hablar de viajes caros y coches de lujo con una avidez que antes no poseía. Pequeñas exigencias, veladas al principio, sobre la necesidad de más dinero, de una apariencia acorde con el apellido que llevaba. Recuerdo una vez, la Navidad pasada, cuando comenté sobre un regalo modesto que había comprado para una de sus amigas de la infancia, que pasaba por dificultades económicas. Sofía puso los ojos en blanco. Mamá, ¿por qué te preocupas tanto por esa gente? Nunca saldrán de donde están. Deberías preocuparte más por mantener el nivel de vida que papá construyó. En ese momento, un escalofrío me recorrió la espalda. Era la primera grieta visible en el espejo de nuestra familia. El brillo en sus ojos, antes tan lleno de curiosidad y bondad, empezaba a ser opacado por un reflejo de ambición. No la ambición sana de quien busca crecer, sino la codicia fría de quien solo ve su propio ombligo. Carlos se dio cuenta, claro, pero él, como padre, siempre intentaba justificar, atenuar. Es joven, querida. Está descubriendo el mundo. Con el tiempo, entenderá lo que realmente importa. Poco sabíamos que el tiempo, implacable, nos traería una revelación mucho más dolorosa de lo que podíamos imaginar. La herida, aunque pequeña, ya estaba allí, esperando el momento adecuado para abrirse y sangrar. La noticia de la enfermedad de Carlos fue un rayo en cielo azul, un cáncer agresivo, silencioso, que se instaló sin pedir permiso y que avanzaba con una velocidad aterradora. Esos meses se convirtieron en un borrón de hospitales, olor a éter y el sonido constante de los monitores. Me convertí en su sombra, su enfermera particular, su pilar. Dormía en sillas incómodas al lado de su cama. Le leía, le sostenía la mano hasta que me dolían los nudillos de los dedos. Las palabras de amor que intercambiábamos parecían más intensas, más profundas, sabiendo que el tiempo era un enemigo sigiloso. Sofía, sin embargo, comenzó a ausentarse. Al principio, eran visitas cortas, apresuradas, con la excusa de compromisos ineludibles. Después, vinieron las llamadas no devueltas, los mensajes sin respuesta. Intentaba justificar, claro. Debe estar abrumada, querida. Es difícil para ella ver a su padre así, le decía a Carlos, más para mí misma que para él. Pero la verdad era que la mansión, antes llena de vida, ahora resonaba con un silencio perturbador. Las risas de Sofía habían sido reemplazadas por el sonido de mis propios pasos en los pasillos. Vacíos. Su ausencia era un agujero en el pecho, un dolor sordo que se sumaba a la angustia de ver a mi marido languidecer. Sofía estaba más interesada en su vida social que en acompañar los últimos días de su padre. Llamaba para preguntar si había novedades sobre la herencia, nunca para saber cómo Carlos estaba pasando la noche. Las conversaciones que oía por teléfono, desde la habitación de Carlos, eran sobre fiestas lujosas y viajes de última hora, mientras mi marido luchaba por respirar. Mi corazón se encogía, no solo por la indiferencia de ella hacia su padre, sino también por su frialdad hacia mí. La soledad se convirtió en mi compañera inseparable. Cuidaba de Carlos, administraba la casa, lidiaba con los médicos, todo sola. La inmensidad de la mansión, antes un refugio, se transformó en un laberinto de recuerdos y de una soledad opresora. Las noches eran lo peor. Mientras Carlos dormía, un sueño inducido por la medicación, yo me quedaba allí, sentada, observándolo, recordando nuestra vida, y la imagen de Sofía, deslumbrante en fotos de fiestas que aparecían en Internet, contrastaba cruelmente con la realidad de nuestro sufrimiento. Era como si ella ya estuviera viviendo su nueva vida, incluso antes de que Carlos nos dejara. El día de la partida de Carlos llegó. Un día gris, pesado, con una llovizna fina que parecía llorar con nosotros. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano, mientras él daba su último suspiro. El dolor era desgarrador, un grito silencioso que rasgaba mi alma. Mi primera llamada fue a Sofía. La necesitaba allí. Necesitaba el abrazo de mi hija para mantenerme en pie. Su voz, al otro lado de la línea, era tranquila, casi apática. Mamá, lo siento mucho, pero no puedo ir.
Tengo un compromiso ineludible. No me preguntó cómo estaba, no me ofreció consuelo, solo dijo que resolvería los trámites del funeral, y fue entonces cuando vino la estocada final, la que me dejó sin aire. Pocas horas después, me llamó de nuevo, con un tono de autoridad que nunca antes había oído. Mamá, el funeral de papá será reservado. Solo la familia más cercana. Y, bueno, tú no estás incluida. No podía creer lo que oía. Mi propia hija, a quien di a luz, a quien amé y cuidé, me estaba prohibiendo despedirme de mi marido, de su padre. Sus palabras eran como astillas de vidrio en mi corazón. Sofía, ¿cómo puedes? Soy su esposa. Lo amé durante 40 años. Mi voz falló, embargada por las lágrimas y la incredulidad. Mamá, no entiendes. Hay cuestiones de herencia, de imagen. Es mejor así. Su voz era fría, calculadora, desprovista de cualquier emoción. En ese momento, me di cuenta de que la Sofía que yo conocía, la niña dulce y sensible, había sido engullida por una versión cruel e irreconocible. La mansión, antes nuestro hogar, se transformó en una prisión. Yo estaba dentro, pero la puerta al mundo exterior, a la despedida de mi marido, había sido sellada por mi propia hija. Fui abandonada en mi luto, en mi dolor, sola con el y recuerdo de un amor perdido y la traición de quien más confiaba. La herida inicial, antes solo una grieta, ahora se abría en una hendidura profunda y dolorosa. Los días que siguieron al funeral de Carlos fueron un tormento. Estaba postrada, no solo por el dolor del luto, sino por la humillación y el abandono impuestos por Sofía. La casa, antes llena de vida, se había convertido en un mausoleo. Cada objeto, cada fotografía, me recordaba a Carlos y el vacío dejado por nuestra hija. Sofía había cambiado las cerraduras de la mansión, y me sentía una prisionera en mi propio hogar, sin acceso a nada, ni siquiera a mis pertenencias personales, excepto lo que estaba en la habitación donde me permitía quedarme. Mis cuentas bancarias estaban bloqueadas, mis tarjetas, canceladas. Me dejó sin dinero, sin medios, dependiente de su caridad para comer y vivir, usando esto como una herramienta para controlarme y castigarme. Se mudó a la mansión, trayendo a sus amigos y transformándola en un escenario para sus fiestas extravagantes. La música alta y las risas resonaban por los pasillos, profanando la memoria de Carlos y la paz que antes existía. Oía los gritos, las voces distorsionadas por el alcohol, y me encogía en mi habitación, tratando de ahogar el sonido de mi propio dolor. Apenas me alimentaba, apenas dormía. La tristeza me consumía por dentro, y la ira, una ira gélida, comenzaba a burbujear. Una tarde, mientras la mansión estaba extrañamente silenciosa, Sofía y sus amigos probablemente habían salido para otra de sus excursiones de lujo. Sentí una necesidad incontrolable de volver a visitar la oficina de Carlos. Era su santuario, el lugar donde pasaba horas trabajando, leyendo, pensando. Necesitaba sentir su presencia, encontrar un vestigio de nuestra vida. Con el corazón acelerado, me deslicé hasta allí. La puerta estaba entreabierta, lo que me sorprendió, ya que Sofía era meticulosa en cerrar todo. Quizás en su prisa por salir, lo había olvidado. El olor a libros antiguos y a tabaco de pipa, que Carlos ocasionalmente fumaba, todavía flotaba en el aire. Mis ojos se humedecieron. Toqué su silla de cuero. Pasé la mano sobre la superficie de la mesa de caoba, sintiendo la rugosidad de la madera, las imperfecciones que solo el tiempo crea. Comencé a ordenar algunas pilas de libros, un hábito mío desde siempre, cuando noté algo inusual. Un libro de cubierta gastada, un volumen antiguo de poesía de Fernando Pessoa, estaba desencajado en la estantería. Carlos adoraba ese libro, lo que me extrañó, pues siempre lo mantenía en su debido lugar. Al intentar encajarlo de nuevo, me di cuenta de que estaba demasiado pesado. Con un instinto súbito, lo saqué. Había un compartimento secreto, un pequeño espacio hueco dentro de las páginas, que yo nunca había sabido que existía. Y allí, doblado y amarillento por el tiempo, había un sobre. Mi corazón se disparó. Las manos me temblaban mientras lo abría. Dentro, una carta, escrita a mano por Carlos, con su
caligrafía inconfundible, y un documento oficial. La carta comenzaba con palabras de amor, de despedida. Mi amada Clara, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy aquí, y si has encontrado este escondite, es porque algo anda muy mal. Carlos, siempre previsor, había anticipado la codicia de Sofía. Hablaba sobre la importancia de protegerme, de garantizar que tuviera una vida digna, independientemente de lo que sucediera. Lamentaba los cambios en Sofía, la frialdad que él también había notado, pero que no tuvo el coraje de enfrentar abiertamente. Pero fue el documento que vino a continuación lo que me hizo sentir un escalofrío, y al mismo tiempo, una oleada de poder que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era un codicilo, un adendum al testamento principal, hecho por Carlos solo unas semanas antes de su muerte, y que nunca había sido presentado. Un documento legal, firmado y testificado, que transfería la totalidad de la mansión a mi nombre, Clara, en usufructo vitalicio. Y lo más impactante, declaraba que, en caso de cualquier intento de Sofía de desahuciarme o de impedirme tener acceso a la herencia de Carlos, su parte del resto de la fortuna sería revertida a una fundación de caridad que Carlos y yo siempre apoyamos. Aquel documento era la prueba irrefutable de su intención, el testamento de su voluntad y de su amor por mí, y su desconfianza en su propia hija. No solo me protegía, sino que exponía la crueldad y la codicia de Sofía, dejándola sin nada, en caso de que intentara perjudicarme. La revelación me golpeó como un rayo. No se trataba solo de la mansión, no se trataba solo del dinero, se trataba de la dignidad, del amor de Carlos que se manifestaba incluso después de la muerte. Era la prueba de que él me había visto, me había protegido, y que Sofía sería desenmascarada. El dolor del abandono permaneció, pero ahora mezclado con una llama de esperanza y determinación. Tenía un arma, una carta oculta que Sofía jamás imaginó. La tensión moral era palpable. Podría exponerla, confrontarla, y ella perdería todo. Pero, al mismo tiempo, era mi hija. ¿Cómo podría hacer eso? La duda corroía, pero la imagen de ella negándome la despedida de mi marido, aprisionándome en mi propia casa, era un cruel incentivo. El enfrentamiento era inminente. La justicia, al fin, llegaría, y llegaría por mis manos. La mañana siguiente amaneció con un peso diferente. Ya no era la viuda postrada, la madre abandonada. Había una llama dentro de mí, alimentada por la verdad y la promesa de justicia. El codicilo estaba seguro, escondido en el bolsillo de mi bata, contra mi pecho, casi como un corazón palpitante. Oí las primeras señales de vida de la casa, risas ahogadas, el tintineo de vasos. Sofía y sus amigos, sin duda, ya estaban listos para el desayuno en el comedor, un lugar que antes era nuestro, y ahora parecía un salón de fiestas sin fin. Respiré hondo. Era la hora. Me dirigí al comedor con pasos firmes, pero el corazón me latía como un tambor. Cuando entré en la habitación, el murmullo cesó. Todas las miradas se volvieron hacia mí, y pude sentir el desdén y la sorpresa en los rostros de los amigos de Sofía. Ella, sentada a la cabecera de la mesa, levantó una ceja, una sonrisa irónica jugando en sus labios. Vaya, vaya, la reina viuda ha decidido honrarnos con su presencia. ¿Necesitas algo, mamá? ¿No te he traído ya el café a la habitación? Su voz era meliflua, cargada de un sarcasmo cortante. Sus amigos rieron, una risa fría que me golpeó, como un mazazo. Me mantuve erguida, mis ojos fijos en los suyos. La voz que temía que temblara salió sorprendentemente firme. He venido a hablar, Sofía, y no en privado. Su sonrisa vaciló por un instante, pero rápidamente recompuso la máscara de superioridad. No tenemos nada de qué hablar, mamá. Todo ya está resuelto. Lo sabes. La casa es mía ahora. Hizo un gesto hacia la sala, como para enfatizar su posesión. ¿En serio, Sofía? ¿La casa es tuya? Permití que una leve sonrisa, que no sentía desde hacía mucho tiempo, apareciera en mis labios. Sus amigos se miraron, curiosos. Sofía carraspeó, incómoda con la atención. Claro que sí. Mi padre me lo dejó todo. Lo sabes. Tu padre, Sofía, comencé, cada palabra un ladrillo en mi construcción. Era un hombre justo, y sobre todo, un hombre que amaba a su esposa. Me amó durante 40 años.
Construimos esto juntos. Mis ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en los rostros curiosos de sus amigos, antes de volver a Sofía. Pero parece que el amor de tu padre por mí no fue suficiente para ti, ¿verdad? Preferiste la codicia, preferiste prohibirme despedirme de él, preferiste humillarme en mi propia casa. El color desapareció del rostro de Sofía. Sus ojos se entrecerraron. No sé de qué hablas, mamá. Estás delirando. ¿Delirando? Saqué el codicilo de mi bolsillo, desdoblándolo lentamente. El papel amarillento parecía emitir un brillo propio a la luz de la mañana. Carlos nunca deliraba. Y predijo exactamente lo... ¿Qué harías, Sofía? Ella miró el documento, su rostro palideciendo gradualmente. ¿Qué es eso? ¿Qué papel es ese? Mi querida hija, dije, extendiendo el codicilo para que ella y sus amigos pudieran ver. Es la prueba de tu ruina. Es un codicilo, firmado y testificado por Carlos. Semanas antes de su muerte, hice una pausa dramática, dejando que el silencio llenara el espacio. Los amigos de Sofía cuchicheaban, la curiosidad mezclada con cierto asombro. En este documento, tu padre, previendo tu intento de desahuciarme y privarme de la herencia, transfirió la totalidad de esta mansión a mi nombre, Clara, en usufructo vitalicio. El aire pareció salir de los pulmones de Sofía. Sus ojos se abrieron desmesuradamente con incredulidad. No, no es posible. Es mentira. Es falso. Intentó agarrar el documento, pero yo lo aparté. Es muy real, Sofía. Y hay más. Mi voz se endureció. Él también estipuló que, en caso de cualquier intento tuyo de perjudicarme, de impedirme tener acceso a su herencia, toda tu parte del resto de la fortuna será revertida a la Fundación Luz de la Vida, esa fundación de caridad que siempre apoyamos. ¿Recuerdas? Esa que tú creías que no merecía nuestra atención. El asombro y la furia estallaron en el rostro de Sofía. «Estás inventando. Esto es un absurdo. Soy su hija, la única heredera». Eras la única heredera, Sofía. Pero la codicia tiene un precio alto. Tu padre hizo esto para protegerme, para garantizar que yo tuviera dignidad, incluso después de su partida. Y para enseñarte una lección. Las palabras salían con una fuerza que no sabía que poseía. Me prohibiste ir a su funeral. Me dejaste sola en mi luto. Me humillaste. Me robaste. Transformaste nuestra casa en un antro de lujo y falta de respeto. Todo esto mientras yo lloraba la pérdida del hombre que amé durante 40 años. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente comenzaron a caer, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y de un dolor amargo. Ya no eres mi niña, Sofía. Te has convertido en algo que no reconozco, y no voy a permitir que profanes la memoria de tu padre, ni la mía. Este codicilo es la prueba de tu traición y del amor incondicional de él por mí. Los amigos de Sofía se levantaron, algunos con miradas de pena, otros con visible incomodidad. La máscara de superioridad de Sofía se deshizo, revelando una fragilidad y una furia descontrolada. Intentó argumentar, gritar, pero las palabras eran inaudibles, sofocadas por su propia ira. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por mi llanto y la respiración entrecortada de Sofía. Había retomado el control de mi vida. La verdad estaba allí, desnuda y cruda, para que todos la vieran. La catarsis era real. El sol de esa mañana parecía más brillante al entrar por las grandes ventanas de la mansión. El comedor, antes escenario de humillación, ahora respiraba un aire de ligereza. Sofía y sus amigos se habían marchado. No hubo despedidas, ni gritos. Solo el silencio pesado de la derrota de un lado y la dignidad reconquistada del otro. Ella se llevó sus ropas y sus caprichos, pero dejó atrás el peso de su propia ambición, que ahora era una carga solo para ella. La mansión, que un día se convirtió en una prisión, lentamente volvía a ser mi hogar. Caminé por los pasillos, mis pasos resonando suavemente, sintiendo la paz regresar a cada habitación. No había alegría eufórica, sino una serenidad profunda, la calma que viene después de la tormenta. Los días siguientes los dediqué a reorganizar mi vida y a honrar la memoria de Carlos. El codicilo fue presentado, y como era de esperar, Sofía lo impugnó. Pero la prueba era irrefutable. Perdió la mansión, que me pertenecía por derecho,
y su parte de la herencia de Carlos fue, de hecho, revertida a la Fundación Luz de la Vida. Supe que se mudó a un apartamento más pequeño en la ciudad. Sus amigos se alejaron gradualmente, y la vida de lujo que tanto anhelaba se deshizo como un castillo de arena. No hubo reconexión, ni perdón directo, y quizás, en este momento, no había necesidad. La herida que ella abrió todavía estaba allí, pero ya no sangraba. Me liberé de la necesidad de su afecto, de la expectativa de que se convirtiera en la hija que soñé. Mi nueva vida en la mansión es diferente. Los pasillos todavía guardan los recuerdos de Carlos, pero ahora los lleno con la risa de los voluntarios de la Fundación Luz de la Vida, que vienen aquí para reuniones y proyectos. Transformamos parte de la casa en un centro de apoyo, un lugar donde la generosidad de Carlos sigue manifestándose. Las paredes que antes resonaban con fiestas vacías, ahora escuchan el sonido de proyectos solidarios y de vidas siendo transformadas. Me dedico a la fundación, encontrando un propósito que va más allá del dolor de la pérdida. Volví a dar clases voluntariamente, compartiendo mi amor por la literatura con niños necesitados. El jardín, antes un refugio particular, ahora es visitado por niños que corren y juegan, llenando el espacio con una nueva alegría. Una tarde, sentada en el porche, tomando una taza de té, observé la puesta de sol teñir el cielo de tonos naranjas y morados. La taza en mis manos, caliente y reconfortante, era un recordatorio del presente. Ya no era la mujer fragilizada por el dolor, sino alguien que encontró fuerza en la adversidad. La lección de vida que extraje de este viaje es que el verdadero valor de una persona no está en los bienes que acumula, ni en los títulos que posee, sino en la honestidad de su carácter y en la pureza de sus intenciones. El amor y la lealtad son los verdaderos tesoros, y la codicia, como un veneno, puede destruir los lazos más sagrados. Carlos, incluso en su ausencia, me enseñó una última y poderosa lección, que la justicia, cuando se busca con dignidad, encuentra su camino, y que, incluso ante la mayor traición, es posible florecer de nuevo, construyendo una nueva vida, llena de propósito y de un amor que trasciende lo que se perdió. Esta fue mi historia. Una historia de pérdida, traición y un giro inesperado. ¿Y la tuya? ¿Has enfrentado alguna situación en la que la verdad, por dolorosa que fuera, trajo la liberación? Deja tu comentario, dale me gusta al video y comparte esta historia para que más personas puedan reflexionar sobre el verdadero significado de la familia y el amor. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal para más historias que nos hacen pensar y sentir.